Si sigues haciendo lo mismo de siempre, vas a seguir obteniendo los mismos resultados financieros de siempre. En los próximos 15 minutos vas a descubrir por qué tu mente actual es tu mayor enemigo para generar dinero y cómo transformarla en tu arma secreta para atraer abundancia como nunca antes. Hay personas que parecen atraer el dinero sin esfuerzo, mientras que otras luchan toda su vida sin conseguir resultados. La diferencia no está en su educación, sus conexiones o su suerte. La diferencia está en cómo tienen programada su mente. Si quieres cambiar tu realidad financiera para siempre, tienes que empezar cambiando la conversación que tienes contigo mismo sobre el dinero. Y te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Tu mente es como un jardín. Si plantas semillas de escasez, vas a cosechar pobreza. Si plantas semillas de abundancia, vas a cosechar prosperidad. El problema es que la mayoría de personas tienen un jardín mental lleno de malezas financieras que han estado creciendo durante años. Hoy vamos a arrancar esas malezas de raíz y vamos a plantar las semillas correctas para que tu vida económica florezca de una vez por todas. Tus pensamientos crean tu realidad financiera. Todo lo que tienes en tu vida ahora mismo es el resultado directo de tus pensamientos pasados. Si tienes problemas de dinero, es porque has estado pensando en problemas de dinero. Si vives en escasez, es porque tu mente está programada para la escasez. Cada vez que dices, no tengo dinero, está muy caro, no me alcanza, estás enviando una orden directa al universo para que te mantenga en esa realidad. Tu mente subconsciente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que tú crees que es real, entonces se encarga de hacer realidad todo lo que piensas constantemente. Las personas prósperas piensan diferente. Cuando ven algo caro no dicen, no puedo comprarlo, dicen, ¿cómo puedo generarlo? Cuando necesitan dinero no se quejan de no tenerlo, buscan maneras creativas de crearlo. Su mente está programada para encontrar soluciones, no para enfocarse en problemas. Tu conversación interna es la conversación más importante de tu vida porque es la que determina todo lo que vas a vivir. Si cambias la forma en que hablas contigo mismo sobre el dinero, vas a cambiar automáticamente los resultados que obtienes. Desde hoy, cada vez que te escuches hablando de escasez, vas a detener ese pensamiento inmediatamente y lo vas a reemplazar por un pensamiento de abundancia. No es magia, es reprogramación mental. Es entrenar tu mente para que trabaje a tu favor en lugar de trabajar en tu contra. Elimina las creencias que te mantienen pobre dentro de tu mente. Hay creencias sobre el dinero que actúan como cadenas invisibles. Estas creencias fueron instaladas cuando eras niño y ahora controlan cada decisión financiera que tomas sin que te des cuenta. La primera cadena mental es creer que el dinero no trae la felicidad. Esta creencia hace que inconscientemente rechaces las oportunidades de generar más ingresos, porque tu mente piensa que si tienes más dinero vas a ser menos feliz. La verdad es que el dinero no trae la felicidad, pero la falta de dinero sí trae muchos problemas. La segunda cadena es pensar que no nací para ser rico. Millones de personas se han convencido de que la riqueza es para otros, no para ellas. Se han puesto un techo mental que les impide ni siquiera intentar mejorar su situación financiera. Pero la abundancia no es un privilegio de algunos, es un derecho de todos. La tercera cadena es creer que para ganar dinero hay que sufrir mucho. Esta creencia hace que asocies el trabajo con sufrimiento y el dinero con sacrificio. Pero las personas más ricas del mundo aman lo que hacen y disfrutan el proceso de crear riqueza. La cuarta cadena es pensar que los ricos son mala gente. Si crees que tener dinero te convierte en una mala persona, tu mente va a sabotear cualquier intento de prosperar para proteger tu identidad de persona buena. La quinta y más peligrosa cadena es creer que ya es muy tarde para mí. Esta creencia mata los sueños antes de que nazcan. Pero cada día hay personas que transforman completamente su situación financiera sin importar su edad o su situación actual. Estas cadenas mentales han estado controlando tu vida financiera durante años. Pero hoy las vas a romper para siempre porque ahora sabes que existen. Programa tu mente para la abundancia. Tu mente es como una computadora y hasta ahora ha estado ejecutando un software de pobreza. Es hora de instalar un software de abundancia que transforme completamente tus resultados. El primer paso es cambiar tu diálogo interno. En lugar de decir no puedo, empieza a decir cómo puedo. En lugar de no tengo, di voy a conseguir. En lugar de es imposible, di voy a encontrar la manera. Cada palabra que usas programa tu realidad. El segundo paso es visualizar tu abundancia todos los días. Dedica 10 minutos cada mañana a imaginar vívidamente cómo será tu vida cuando tengas la abundancia financiera que deseas. Siéntete viviendo en esa realidad. Experimenta las emociones de ya tener lo que quieres. Tu mente subconsciente va a empezar a buscar maneras de hacer realidad esa visión. El tercer paso es actuar como si ya fueras próspero. Esto no significa gastar dinero que no tienes, significa tomar decisiones desde una mentalidad de abundancia. Organiza mejor tus finanzas, cuida el dinero que tienes, invierte en tu crecimiento personal, comparte con otros aunque sea poco. Tu mente necesita evidencia de que realmente has cambiado. El cuarto paso es rodearte de abundancia mental. Deja de ver noticias negativas sobre la economía,
Deja de quejarte del dinero con tus amigos. Deja de consumir contenido que refuerce tu mentalidad de escasez. En su lugar, lee libros de prosperidad, escucha audios motivacionales, rodéate de personas que piensen en grande. El quinto paso es agradecer por lo que ya tienes. La gratitud es el imán más poderoso para atraer más abundancia. Cuando aprecias lo que tienes, envías una señal al universo de que estás listo para recibir más. La queja repele la abundancia, la gratitud la atrae. Estos 5 pasos van a reprogramar completamente tu mente para la prosperidad, pero tienes que practicarlos todos los días con disciplina y constancia. Los cambios no van a ser inmediatos, pero van a ser permanentes si eres consistente. Conviértete en un imán de dinero. Las personas que atraen dinero fácilmente tienen una identidad específica. No se ven a sí mismas como personas que necesitan dinero, se ven como personas que crean valor, y por eso el dinero llega hacia ellas naturalmente. Para convertirte en un imán de dinero tienes que cambiar tu identidad de persona que necesita dinero a persona que crea valor. En lugar de pensar qué puedes obtener, piensa qué puedes aportar. En lugar de enfocarte en lo que te falta, enfócate en lo que puedes ofrecer. Cuando cambias tu enfoque de recibir a dar, algo mágico sucede. El dinero empieza a fluir hacia ti porque te conviertes en alguien que resuelve problemas, que ayuda a otros, que aporta valor al mundo. Y el universo siempre recompensa el valor con abundancia. También tienes que elevar tu autoestima financiera. Muchas personas se sabotean económicamente porque en el fondo no se sienten merecedoras de prosperidad. Tienes que convencerte de que mereces abundancia, que tienes derecho a prosperar, que es natural que tengas éxito financiero. Empieza a tratarte como una persona próspera. Cuida tu apariencia, organiza tu espacio, invierte en tu educación, mejora tus habilidades. Cuando te tratas con respeto, los demás también te respetan y las oportunidades aparecen. Finalmente, desarrolla una relación saludable con el dinero. No lo veas como tu enemigo, velo como tu aliado. No lo temas, respétalo. No lo desperdicies, adminístralo sabiamente. El dinero es energía, y la energía fluye hacia donde es apreciada y bien cuidada. Cuando combines todos estos elementos, tu mentalidad de escasez va a transformarse en una mentalidad de abundancia, y tu realidad externa va a cambiar para reflejar tu nueva realidad interna. Tu situación financiera actual no es tu destino, es simplemente el resultado de tu programación mental pasada. Pero ahora que sabes cómo funciona tu mente, tienes el poder de reprogramarla completamente para crear la abundancia que mereces. No esperes a mañana para empezar este cambio. No esperes a tener más dinero para sentirte próspero. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Empieza hoy mismo cambiando tu diálogo interno, visualizando tu abundancia y actuando desde una mentalidad de prosperidad. El cambio no va a ser fácil porque tu mente va a resistirse a salir de su zona de confort, pero va a valer la pena cada esfuerzo cuando veas cómo tu realidad financiera empieza a transformarse. Si este video te ha abierto los ojos sobre el poder de tu mente para crear abundancia, dale like y suscríbete al canal porque cada semana compartimos las mejores estrategias de mentalidad y dinero para que transformes tu vida financiera para siempre. Tu abundancia te está esperando. Solo tienes que decidir reclamarla.